todos, tengamos o no un título de abogada o de abogado, y es la libertad de expresión. Y lo vamos a hacer a través de dos decisiones muy recientes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de entrar en materia, quisiera recordarles que en 2024 se aprobó una reforma que cambió la forma en que llegan los jueces, magistrados y ministros a sus cargos. Ahora se eligen por voto popular. La primera Suprema Corte surgida de ese modelo tomó protesta en septiembre del 2025. Es una corte nueva, con integrantes nuevos, y apenas está empezando a construir su forma de interpretar la Constitución. ¿Y por qué esto importa? Pues porque los tribunales no se miden por lo que sus ministras y ministros dicen en entrevistas o en redes sociales, sino por sus sentencias. Esas sentencias, cuando son aprobadas por mayoría calificada, se convierten en precedente obligatorio para todos los jueces del país. Es decir, no solo resuelven un caso, sino que marcan la brújula para casos futuros. Por eso, las dos decisiones que les voy a compartir hoy son un buen termómetro de hacia dónde camina esta nueva integración. Vamos al primer caso. Se llama, en la jerga jurídica, Amparo Directo en Revisión 2808 del año 2025. Y no se asusten con el número, piénsenlo simplemente como el expediente con el que se identifica el caso, como el folio de un trámite. Para entender este caso necesitamos dos ideas sencillas. La primera es la libertad de expresión. Es el derecho de toda persona a decir, publicar, informar y opinar, sobre todo cuando se trata de temas de interés público. La segunda idea es el derecho a la propia imagen. El derecho que tenemos las personas a decidir si nuestra imagen se usa, se publica o se explota y en qué condiciones. Nadie puede tomar una foto nuestra y usarla comercialmente sin nuestro permiso. El problema es que estos dos derechos muchas veces chocan entre sí, y ese choque es exactamente lo que resolvió la Corte en este caso. ¿Qué pasó? Un medio de comunicación usó sin autorización la imagen de una persona para promocionar una serie de televisión. Por esa razón se le impuso una sanción con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, una ley que protege, entre otras cosas, el uso no autorizado de la imagen de las personas. El medio de comunicación impugnó esa sanción y su argumento era que esa ley, al limitar el uso de imágenes, terminaba restringiendo indebidamente la libertad de expresión y de prensa. Entonces, la pregunta que llegó a la Suprema Corte fue muy concreta. ¿Esos límites que pone la ley al uso de la imagen de una persona son inconstitucionales porque frenan la libertad de expresión o son válidos porque protegen otro derecho igual de importante? La Corte respondió a esto que la ley es válida. Los límites al uso de la imagen no violan la libertad de expresión, simplemente marcan la frontera entre dos derechos que la Constitución protege por igual. Y aquí quiero detenerme porque el método que usó la Corte es más importante que el resultado mismo, y es una palabra que van a escuchar mucho. Si siguen las noticias jurídicas, por supuesto, y les estoy hablando de la ponderación. Ponderar en derecho es como usar una balanza. Cuando dos derechos chocan, el juez no dice automáticamente que gana el más importante porque en la Constitución ningún derecho vale más que otro. Lo que hace el juez es analizar el caso concreto y preguntarse qué tanto se afecta un derecho si protege al otro. ¿Hay una forma de proteger a ambos al mismo tiempo? Y si la medida que se aplicó era razonable o fue excesiva. En este caso, la Corte distinguió entre dos escenarios muy distintos. Uno es la actividad periodística genuina, informar sobre temas de interés público donde la balanza se inclina fuertemente a favor de la libertad de expresión. Y otro es la explotación comercial de la imagen de alguien, usar la cara de una persona para vender un producto o promocionar contenido, donde la balanza se inclina hacia la protección de esa persona. La lección para todos nosotros, sin necesidad de leer la sentencia completa, es esta. La libertad de expresión es amplísima cuando hablamos de informar o de opinar sobre asuntos públicos, pero no es un cheque en blanco para usar la imagen de cualquier persona con fines comerciales sin su consentimiento. Ahora pasemos al segundo caso, que es para mí todavía más interesante porque toca algo que muchos vivimos todos los días, las redes sociales. Y les estoy hablando de la acción de inconstitucionalidad 81 de 2025 y su acumulada 88 del mismo año. La presentaron el Partido de Acción Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración útil.
que una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo mediante el cual ciertos actores autorizados, un partido político, la Comisión de Derechos Humanos, entre otros, pueden pedirle directamente a la Suprema Corte que revise si una ley en general es contraria a la Constitución. En este caso, lo que se impugnó fue un delito que el Congreso de Puebla había creado, conocido como ciberasedio. La idea detrás de esta ley probablemente era buena: proteger a las personas del acoso en Internet. Pero el problema no fue la intención, sino la manera en que estaba redactada. Y aquí entra el concepto clave de la taxatividad penal. Y suena complicado, pero la verdad es que es muy simple. En materia penal, la ley tiene que decir con toda claridad qué conducta está prohibida. No puede ser vaga, ni ambigua, ni dejar a interpretación libre qué se castiga y qué no. Entonces eso fue justamente lo que encontró la Corte, que el delito de ciberasedio de Puebla estaba redactado de forma tan ambigua que podía usarse para criminalizar críticas legítimas en redes sociales, no solamente conductas verdaderamente dañinas como el acoso real. Y el efecto inhibidor sobre el debate público es muy importante también, porque cuando una ley penal es tan amplia y confusa que nadie sabe exactamente qué comentario puede meterte en problemas legales, el resultado natural es que la gente prefiere quedarse callada, se autocensura. Y eso, para una democracia, es gravísimo. La Corte también recurrió a un principio llamado mínima intervención penal. El derecho penal, con cárcel de por medio, debe de ser el último recurso del Estado, no el primero. Y en este caso, la Corte señaló que las conductas verdaderamente graves de acoso ya podían sancionarse con otros delitos ya existentes y más precisos. Entonces, por eso, invalidar el delito de ciberasedio no dejaba desprotegidas a las víctimas reales, simplemente eliminaba una herramienta demasiado amplia y peligrosa para la libertad de expresión. Entonces, ¿qué nos dejan estas dos decisiones? Primero, que la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites razonables como el respeto a la imagen de las personas fuera del ámbito informativo. Y segundo, que cuando el Estado quiere limitar esa libertad mediante el derecho penal, tiene que hacerlo con reglas clarísimas, nunca con normas ambiguas que terminen silenciando a la ciudadanía. Dos casos, un mismo hilo conductor. La Corte trazando sentencia por sentencia, la frontera entre lo que se puede decir libremente y lo que tiene un límite legítimo. Hasta aquí el comentario, Gerardo, y nos escuchamos el próximo jueves. Perfecto, gracias a la licenciada María Ramos, es el comentario del día de hoy.